Son las 8:24 de la mañana y sentí la urgencia y necesidad de hacer un video contando la ley de atracción explicada con mis palabras. Se me ocurrió hacer este video ayer escuchando Coldplay. Ellos en particular siento que tienen, primero que nada, canciones con mensajes muy positivos y que hablan de la vida y de los sueños. Hace poco lo fui a ver acá en Londres y fue totalmente mágico y siento que son personas muy conscientes de la experiencia que estamos viviendo en la Tierra. Estaba escuchando la canción Paradise y yo esa canción la escuchaba mucho cuando era chiquita, en mi adolescencia. Y me acuerdo que, bueno, como que me hacía tener esperanza. Y me hacía llorar mucho y hoy en día también me hace llorar mucho. Porque habla de, bueno, como una niña con grandes expectativas para su vida. Como que no le gustaba su realidad. Entonces, a la noche se imaginaba, bueno, el paraíso y nada, cada vez que se iba a dormir a la noche se imaginaba el paraíso, básicamente. Yo siento que esa fue mi infancia y la mayor parte de mis años en la adolescencia. Y esto lo hablé mucho con mi roomie de hoy en día también. Al haber pasado por infancias tal vez un poco más difíciles que el común denominador, o no sé si infancias, pero crecer en situaciones más difíciles, como que a veces uno manifiesta sin darse cuenta, porque la ley de atracción básicamente dice, lo tengo acá en un resumen de Google Docs que hice cuando tenía 15 años, porque yo leí el libro El Secreto, hice un resumen del libro El Secreto con todo lo que había aprendido, porque soy una nerd. Para resumirlo en un renglón, la ley de atracción dice que todo lo que llega a tu vida lo atraemos por las imágenes que tenemos en nuestra mente, lo que pensamos. Todo lo que pensamos lo atraemos. Entonces, lo que en mi caso pasó, por ejemplo, es que desde muy chiquita manifesté sin darme cuenta. Cuando yo tenía 5 años, mi mamá se enfermó de cáncer de mama y bueno, ella peleó contra la enfermedad durante 4 años. Desde que yo tuve 5 hasta que tuve 9, crecí con mi mamá pasando por quimioterapia y por tratamientos y con miedo de perderla, obviamente. Y mi mamá falleció cuando yo tenía 9. Entonces, muchas veces me escapaba de mi realidad. Era un hábito que tenía, sin darme cuenta lo hacía. Me escapaba de mi realidad y soñaba con mi futuro. O sea, no sé si soñaba, me escapaba de mi realidad y me imaginaba un futuro mejor. Me imaginaba todas las cosas lindas que quería hacer en el futuro, cómo iba a ser mi vida. Y después cuando era más adolescente también pasaron un montón de situaciones como que no están tan buenas. Y no me gustaba mi realidad para nada. Lo único que quería era escaparme. Pensaba mucho todo el tiempo, sin darme cuenta estaba pensando en mi futuro y en todo lo que quería y en la realidad que quería vivir porque era mi única manera de salir. Bueno, básicamente, ¿qué estaba haciendo yo cuando estaba soñando despierta de mi futuro sin darme cuenta cuando era chiquita? Estaba visualizando. Y cuando uno visualiza algo con mucha emoción y lo siente como si de verdad está pasando, hay una parte de nuestro cerebro que se llama lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal no sabe diferenciar si lo que te estás imaginando está pasando de verdad o te lo estás imaginando. Cuando uno lo siente con mucha emoción, el lóbulo frontal piensa que de verdad está pasando. Entonces básicamente lo que estás haciendo, estás practicando y ensayando esa realidad. Es literalmente programar el cerebro. Una vez que vos visualizaste eso y si lo haces seguido, porque estás literalmente programando tu mente, tiene toda una explicación científica. Y si ustedes consumen gente como Bob Proctor, Joe Dispenza, Rhonda Byrne, que es la autora del Secreto, es literalmente facts, es ciencia. No es creer o reventar. Lo que uno está haciendo cuando está visualizando, ya sea inconsciente o conscientemente, uno está más atento a oportunidades, porque es algo que tenés en tu cabeza todo el tiempo, tipo, no sé, yo quería ser modelo, trabajar con redes, ¿no? Entonces ya mi subconsciente sabía esa información, que yo quería ser modelo, quería trabajar con redes, porque yo lo había programado así de todas las veces que me lo imaginé. Entonces como que yo estaba más atenta a oportunidades, ideas o cosas que me lleven en esa dirección. Si yo no hubiese programado mi mente, si yo no hubiese pensado tanto en eso, ni iba a estar atenta a las oportunidades, ni iba a escribirle un mensaje a la maquilladora que me gustaba, ni iba a ponerme a trabajar un montón para poder ahorrar, para pagarme un pasaje, para poder irme como hice a los 19. ¿Me explico? Como que yo tenía una meta y trabajé para eso. Obviamente hay que tomar acción. Si uno se queda de brazos cruzados no va a llegar nada. Eso es lógica pura también. Pero el visualizar, el creer, el tener una fe inquebrantable, eso es otra cosa muy importante, te garantiza que lo vas a tener. Y yo por alguna razón siempre tuve una fe inquebrantable en que iba a conseguir las cosas que quería, porque en realidad siento que también me apoyé mucho en mi mamá, en decir, ella a mí siempre me dijo que me iba a ayudar, esté acá o no esté acá, que ella siempre me iba a ayudar, ¿no? Entonces, por más tonto que parezca ese comentario, a mí me cambió la vida
cuando era chiquita, porque yo le creí con todas mis fuerzas y con todo mi corazón, porque estoy editando esto y quería decir que yo le creí a mi mamá cuando ella me dijo eso tanto, porque era una niña. Entonces, cuando la imaginación de los niños no es la misma que la imaginación de los adultos, es como que tienen una imaginación mucho más vívida y no se ponen limitaciones, o sea, creen que todo es posible y no tienen la lógica, la parte lógica todavía. Yo nunca me puse a pensar tipo, tal vez no es posible que mi mamá me ayude. ¿Me entienden a lo que voy? Como que yo simplemente dije, bueno, mi mamá me dijo esto, y es la verdad. No me puse a pensar tipo, ay, ¿cómo hará para ayudarme si no está acá? Brian Tracy también en uno de los videos dice, hay que tener la imaginación de un niño y la creencia de un niño y como el entusiasmo de un niño y todo eso porque genuinamente hace la diferencia. Uno de más grande se pone más limitaciones porque aprendimos más cosas, desarrollamos tal vez un pensamiento un poco más pesimista o realista, dirían algunas personas, pero en realidad es más pesimista. La clave, y lo dice mucha gente exitosa, es como realmente creer que todo es posible, porque lo es. Son solo limitaciones. Además, si yo no me aferraba a ese sentimiento y a ese comentario que ella me hizo, era muy triste, ¿me explico? Siento que lo hice para protegerme a mí misma y por suerte lo hice en vez de odiar la vida y pensar que todo era malo y que perdí a mi mamá y que la vida es muy injusta, que lo pensé por mucho tiempo, obviamente, como no voy a pensar eso, la mejor persona que yo conocí en mi vida, ¿por qué le pasó esto? Pero bueno, uno puede aferrarse a ese sentimiento de por vida y estar enojado con la vida, o decir, bueno, ok, quiero hacer que mi vida valga la pena y vivir por ella, y quiero que ella esté orgullosa de mí, esté donde esté, y quiero vivir una vida que a ella le hubiese gustado mientras estoy acá en la tierra. Entonces cuando yo desarrollo esa mentalidad, nada, como que la vida es mucho mejor, es todo cuestión de perspectiva, todo es cuestión de perspectiva. Uno puede estar muy enojado con la vida o uno puede decir, che, tengo esto, ¿qué hago con lo que tengo? ¿Cómo puedo hacer algo mejor con la realidad que ya tengo? Y lo loco es que hay un montón de información de todo este tema. Literalmente, si uno empieza a consumir la información necesaria y adecuada, puedes cambiar tu vida de la noche a la mañana. Toda la información que consumimos es muy importante. Trato de mantener mi mente tan limpia de cosas irrelevantes o que no me suman. Hay un señor que se llama Bob Proctor, que a mí me encanta, que él está en el libro del secreto, así es como lo conocí. Te explica todo de manera tan simple y debe haber un montón de cosas dobladas al español si no entienden inglés. Y yo no digo que, uy, todos los libros que me leí, no. Leí El Secreto cuando tenía 15 años, hice un resumen, me lo tomé súper en serio porque encima mi mamá siempre como que me llevó por ese lado. Mi mamá me explicó la ley de atracción. Ella ya de por sí ya era la mejor madre del mundo, ya era mi mayor fan y quería que yo tenga todo lo que quiera en la vida y para mi hermana lo mismo, o sea, eso obvio. Pero cuando se enfermó, como que entró en un camino muy espiritual, en realidad para tratar de sanarse, pero también para irse en paz en el caso de que eso pase. Y bueno, yo aprendí mucho de muy chica gracias a eso, y ella me explicó la ley de atracción de una manera muy simple, que eso yo ya lo conté en uno de mis primeros videos. Yo creo que gran parte de yo poder ejercer de lo que me gusta lo visualicé cuando era chiquita, siento, porque mi mamá me enseñó eso desde muy chiquita. O sea, antes de que esté todo el hype de la ley de atracción, ella siempre me dijo que cuando me vaya a dormir, antes de acostarme, visualicé lo que a mí me gustaría hacer. Ella me decía que yo me imaginé la vida que quería tener, lo que me gustaría hacer, y bueno, eso hacía yo, y yo me imaginaba que me maquillaba mi maquilladora favorita de Argentina, que yo la admiraba tanto. Y eso ya más de grande, cuando mi mamá ya no estaba, pero me lo había enseñado, así que yo lo hacía igual. Y me terminó maquillando cuando tenía 16. Yo no tenía seguidores, era de otra ciudad que era muy chiquita, que no tenía oportunidades, pero le respondí una historia diciendo que me gustaba mucho su trabajo. Nunca pensé que ella me iba a responder, pero me respondió diciéndome si quería ser modelo para una de sus clases. O sea, claramente lo manifesté. Eso siempre lo cuento porque es el claro ejemplo. Está bueno como me lo enseñó mi mamá. Un hábito de irse a dormir pensando lo que querés y creyendo que lo vas a alcanzar y visualizándote. Sin darte cuenta, terminas manifestando lo que querés. Y en fin, como que es todo desde la lógica. Y todo tiene un respaldo científico. O sea, ni siquiera es que tienen que creer ciegamente en algo que les está diciendo una chica en YouTube. Pueden buscar información. Y yo no es que fui la chica más espiritual desde mis 9 años hasta ahora que tengo 22, cero. En la vida no todo es lineal y no va a ir así siempre, va a ir así. ¿Me explico? Como, o así.
es todo un hábito. Entonces, si uno quiere dejar de estar en el mismo círculo que viene siempre o tener la misma vida que tiene siempre, tenés que empezar reprogramando tu mente. Una manera buena de hacerlo es meditando, diciendo afirmaciones, pero creyéndolas. Todo parece una ilusión y todo parece una mentira o algo muy loco hasta que pasa. O sea, imagínense si yo hubiese dicho, sí, voy a pasar mi cumpleaños de 22 en el Hotel St. Regis en Nueva York, en la suite, en el piso 12, sobre la Quinta Avenida. Tipo, soy de Luján, de zona oeste. No tendría sentido. Sí, ¿cómo explicarlo? Tipo, yo lo hice con mucha fe y lo quería con toda mi alma. Entonces, ¿por qué no va a pasar? Así que nada, eso. Bueno, espero que tengan un muy lindo día. Y esta soy yo en mi máximo esplendor. Me gusta porque soy yo. Este video soy yo, soy 100% yo. No soy la chica de Instagram, soy Cande. Me emociona poder compartir algo en lo que digo, estoy orgullosa de lo que estoy compartiendo y me siento yo misma. Y no tener vergüenza ni miedo de compartirlo. Me alegra poder compartir un poco de lo que la vida me enseñó y ojalá poder seguir haciéndolo y espero que les sirva mucho y les guste. Y nada, les mando un beso muy grande y que tengan un muy